Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a hablar sobre nuestra portada de su propia medicina. Y es que la fiscal de la Nación denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra por haberse vacunado. Este fue un escándalo que detonó en el gobierno de Martín Vizcarra cuando estábamos en la primera ola del COVID-19, donde millones de peruanos estaban debatiendo entre la vida y la muerte y donde además no solamente él se vacunó, también lo hizo su esposa y su hermano, como él después lo habría admitido. ¿Qué significa ahora que la Fiscalía denuncie constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra? ¿Cuáles son las implicancias? Y también, no solamente a él, sino también a Pilar Mazzetti. Ya estamos conectados vía telefónica con la abogada penalista Romy Chan, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Romy? Mayra, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa que recién ahora, después de tanto tiempo, el expresidente Martín Vizcarra sea denunciado por el Ministerio Público por haberse vacunado de manera irregular? Bueno, Mayra, lamentablemente pues en nuestro país ya estamos un poco acostumbrados a que la justicia llega, pero llega siempre tarde, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo en este caso. O sea, después de varios años es que, habiéndose ya culminado todas las investigaciones, habiéndose recabado los elementos de prueba que a la Fiscalía de la Nación le generarían una convicción de que aquí hubo un delito, entonces recién se está procediendo a presentar esta denuncia constitucional para conseguir que se le levante la inmunidad a estas dos personas, ¿no? Porque como ya sabemos, como los hechos ocurrieron cuando ellos eran altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, es necesario que el Congreso levante esta inmunidad. Claro, y además, ¿te acuerdas que en ese entonces se hablaba de una lista de funcionarios públicos que habrían accedido a esta vacunación irregular? Yo me pregunto a estas alturas, que ya ha pasado tanto tiempo, si van a encontrar evidencia de cuáles son las personas que integraron esa lista, porque nunca se llegó a conocer en su totalidad. Así es, deberían haberlo hecho ya. Yo entiendo, confío, quiero creer que ya se ha hecho eso, porque ojo, en esta investigación hay, por así decirlo, dos aristas, ¿no? Una primera que está conformada por los altos funcionarios, que serían pues la señora Mazzetti y el señor Vizcarra por sus altos cargos como ministro y presidente de la República, pero todos los otros funcionarios no tienen este manto protector de la inmunidad, por tanto a ellos se les investiga en esa segunda arista en las fiscalías comunes, y se entiende que ya a estas alturas del partido deberían haber individualizado a todos esos funcionarios y haberse ya continuado con las investigaciones a nivel de las fiscalías provinciales. ¿Y qué toca ahora en el Ministerio Público? O sea, después de que la fiscal de la Nación denuncia a Vizcarra por vacunación irregular, no solamente a él, sino también a Pilar Mazzetti, ¿qué le corresponde al Congreso? Levantar esa inmunidad y de ahí continuar con la investigación. Así es, ¿no? Ahora que la fiscal de la Nación ha presentado su denuncia por el delito de confusión, entonces el Congreso va a tener que evaluar primero a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si existen realmente elementos que den cuenta de este delito para poder levantar este manto protector. Luego, con la venia positiva, ¿no?, de la subcomisión, pasaría a ser debatido en el Pleno y el Pleno tendría que hacer su tarea y levantar la inmunidad. Una vez que esto se dé, recién es que la Fiscalía de la Nación contra estas dos personas podría continuar con el proceso, ¿no? Es decir, ya podría formalizar una investigación preparatoria e incluso eventualmente pedir medidas de restricción si lo considera necesario o apropiado para el caso. ¿Cuáles son los delitos para ti, Romy Chan, en este caso, tanto para Martín Vizcarra como para la doctora Pilar Mazzetti, que era la ministra de Salud? Lo que la fiscal de la Nación dice, Mayra, es que se habría dado el delito de confusión. ¿En qué consiste este llamado delito de confusión, que tiene un nombre medio raro, ¿no? Realmente sanciona a los funcionarios públicos que abusan de sus funciones, abusan de su cargo, del cargo de presidente, del cargo de ministra de Salud, para inducir a otros funcionarios o a otras personas para beneficiarse, para conseguir algún bien en su beneficio patrimonial o en su beneficio en general. Bueno, aquí pues de lo que estaríamos hablando es que estas personas, aprovechando sus funciones, sus altos cargos, habrían pues pedido este beneficio de la vacuna. En ese momento salvaba la vida de una persona, aprovechando justamente estas atribuciones que tenían en el Poder Ejecutivo, ¿no? Y por esa razón la Fiscalía de la Nación está pues estableciendo este delito que tiene una pena que va de 2 a 8 años de cárcel y que también podría generar la inhabilitación para ejercer el cargo público, lo cual implicaría que el señor Vizcarra, por ejemplo, no podría volver a postular
en una elección futura si es que fuese condenado. Pero yo creo, Mayra, que además de este delito, también podrían haber habido indicios de un delito de corrupción transnacional. No sé si la Fiscalía ha encontrado, ha ahondado, ha logrado realmente hacer una investigación exhaustiva, porque a mí me parece muy extraña la forma, yo creo que en ese momento todos quedamos sorprendidos, con la forma en la que se habían dado por esas empresas chinas, ¿no? Que manejaban esa vacuna Sinopharm, la entrega de estas donaciones, ¿no? Entonces habría que ver también allí si hubo algún acto de corrupción, y bueno, a lo mejor la Fiscalía se está reservando esta segunda parte para otra investigación a futuro. Y en esta, por ejemplo, si es que la Fiscalía toma tu punto de vista de una corrupción transnacional, ¿qué implicaría esto? ¿A quiénes se tendrían que investigar? ¿Quiénes entran a ser investigados? Además de Martín Vizcarra y de la doctora Pilar Mazzetti. Bueno, definitivamente todos los funcionarios que estuvieron a cargo ya del proceso de licitación y de la compra y la obtención de las vacunas. Porque el cohecho activo transnacional justamente sanciona a toda persona que le ofrece algún tipo de beneficio indebido a un funcionario de otro estado, ¿no? O a un funcionario de un organismo internacional público para beneficiarse. Estamos hablando pues de estas licitaciones internacionales que se hicieron para conseguir las vacunas, ¿no? Entonces ahí pues este es un tema bien delicado que incluso podría abarcar a otros estados. Vamos a ver qué es lo que hace la Fiscalía de la Nación respecto a ese punto. Recordemos en su momento que incluso la Embajada China publicó un comunicado, ¿no? Trató de hacerlo lo más inocuo posible, ¿no? Pero bueno, finalmente vamos a ver en qué quedó todo eso, ¿no? Porque tendría que generarse un pronunciamiento fiscal sobre ese punto. No, y porque además en esa época, si los peruanos tenemos memoria, se estaba promocionando mucho la vacuna china como primera alternativa de vacunación. Ya luego vinieron las otras marcas, pero la principal beneficiada fue la Sinopharm. Así es, ¿no? Por eso mismo, además, esto, ojo, también es algo que podría interesar a la misma China, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos castigan con mucha severidad cualquier acto de corrupción que haga un funcionario público de sus estados. Incluso, Mayra, en la China, la sanción para un funcionario público que le roba al Estado es la pena de muerte. Muy bien, Romy. Bastante explicativo y claro lo que nos acabas de decir. Vamos a ver cómo opera el Ministerio Público en su tesis para poder, digamos, cerrar el círculo en esa investigación que arranca un poco tarde, como tú bien dices, pero finalmente ya se hizo y vamos a esperar cuáles son las reacciones sobre este caso. Muchas gracias, Romy. A ti, Mayra, un placer. Bien, era entonces la abogada penalista Romy Chan que estaba con nosotros analizando el caso de Martín Vizcarra porque la Fiscalía ya inicia una investigación por la vacunación irregular en la época del COVID-19. No solamente él, sino también Pilar Mazzetti. La pena, solamente por concusión, sería de 2 a 8 años de cárcel con inhabilitación de ejercer un cargo público. Pero además hay que tener en cuenta lo que nos acaba de decir la especialista, abogada penalista Romy Chan en esta entrevista. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.